Bendiciones, queridos amigos. Ante la insistencia que nos han venido presentando varios hermanos cristianos, evangélicos y católicos, donde nos están acusando de tener una doble moral por respaldar las propuestas del doctor Abelardo de las Priella y no las del señor Iván Cepeda, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo me tomé la tarea de pedirle a la inteligencia artificial con datos reales de que me haga, por decir algo, este pequeño tratado de doble moral para que analicemos punto por punto lo que está pasando en este momento con los candidatos en Colombia para ver objetivamente lo más posible dónde está la verdadera doble moral. Y vamos a empezar de la siguiente forma. Acusaciones contra Abelardo de las Priella versus la realidad que estamos viviendo actualmente y las propuestas del señor Cepeda. ¿Quién les dijo a ustedes que la religión no se mezcla con la política? Hay quienes repiten constantemente, la religión y la fe son cosas privadas y no se deben mezclar con la política ni con el Estado. Pero yo hoy te quiero responder con una verdad más clara. Nosotros no somos extraterrestres. Vivimos en esta tierra, somos ciudadanos, pagamos impuestos, transitamos por las calles, criamos nuestros hijos en Colombia y sufrimos o disfrutamos las consecuencias de las malas decisiones o buenas decisiones que puedan tomar nuestros gobernantes. ¿Cómo puede ser posible que nos mantengamos al margen si las leyes que se están aprobando deciden si se protege o no la vida humana? Si se respetan o se destruyen los valores, la familia, si nos dejan adorar a Dios libremente o si nos van a controlar de manera censurada, si entregan el poder a criminales o si se defiende al inocente. Todo lo que decidan en estos gobiernos afecta directamente nuestra vida, nuestra fe, nuestras familias. Por esta razón, como cristianos católicos y cristianos no católicos, tenemos no solamente el derecho, sino la gran responsabilidad moral y cívica de participar activamente informándonos de las propuestas de gobierno para decidir a libre conciencia cuál sería para nosotros la propuesta más cercana al reino de los cielos y a la voluntad de Dios. Y hoy, en esta segunda vuelta electoral, Colombia, escuchamos a muchos que se dicen cristianos, católicos o evangélicos decir con mucha fuerza: yo no puedo votar por Abelardo porque es un delincuente, un ladrón, matagatos, misógeno, paraco, traqueto, que tiene triple nacionalidad, que juró lealtad a Estados Unidos, va a robar con las minas, es un criminal. Y dicen, como cristiano, no puedo votar por alguien así. Muy bien. Si ese es tu principio, no votar por quien tiene delitos, pecados o errores graves, yo te respeto. Pero hoy te quiero hacer una pregunta que espero te toque el alma y la conciencia. ¿Por qué aplicas esta regla solo al candidato Abelardo de las Priella y te haces de la vista gorda, regorda, súper gorda frente a las injusticias de aquellos a quienes representa el otro proyecto, donde los hechos son 1000 veces más graves, crueles y contrarios a la voluntad de Dios? Vamos a hacer el ejercicio punto por punto para que veas dónde está verdaderamente la doble moral y quede al desnudo, y luego vamos a ver cuál es la mayor coherencia ante lo que Dios nos pide. Respuesta a cada acusación. Acusación 1. Abelardo es un delincuente.
le roba a todo el que se deje, va a explotar las minas de manera ilegal para robar, es un criminal. Lo que vivimos hoy con Petro y lo que propone Cepeda: robo y corrupción masiva, confirmada y pública. Lo que dicen de Abelardo son acusaciones, rumores o investigaciones que no tienen una condena firme. Pero lo que vivimos hoy es un hecho real y documentado. Miles de millones de pesos desaparecidos durante el gobierno Petro, contratos sin control, recursos para la paz total que se pierden, dinero para zonas veredales que no existen, sueldos millonarios para exguerrilleros y gestores de paz que no trabajan ni han hecho una propuesta real de un proyecto que les sirva a los colombianos. El robo al erario público, el robo a tus impuestos es real, masivo y está a la vista de todos. Criminales en el poder con autoridad y sueldo. El gobierno que representa Iván Cepeda nombra como funcionarios públicos con sueldo del Estado y autoridad a cabecillas criminales confesos. Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, ex jefes de las FARC, del ELN, disidencias y Clan del Golfo. Personas responsables de más de 100.000 muertes, masacres, desapariciones, violaciones, reclutamiento de niños menores de edad, tienen cargo oficial, representan, manejan recursos y siguen delinquiendo, como es el caso ya denunciado de alias Calarcá. Personas imputadas y condenadas en el gobierno Petro, ministros, embajadores y funcionarios de este gobierno han sido destituidos, investigados o condenados por corrupción, peculado, robo de dineros públicos. No son rumores, son hechos confirmados. Coherencia cristiana. La Biblia nos dice: quien es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y quien es injusto en lo poco, también en lo mucho será injusto. Lucas capítulo 16, versículo 10. ¿Dónde está la doble moral? ¿Te escandalizas de una supuesta corrupción o delito sin pruebas contra Abelardo, pero apoyas y justificas a un gobierno donde el robo, el crimen son la norma y tienen a asesinos confesos dirigiendo el Estado? ¿Dónde quedó tu principio de no votar por delincuentes? Acusación 2. Siendo mayor de edad, mata gaticos con pólvora, es cruel, maltrata animales. Eso es maldad. Lo que vivimos hoy con Petro y propuestas de Cepeda. Protegen y premian a quienes matan, violan y destruyen a seres humanos. Te indigna por un animal, y con razón, porque la crueldad no es buena en ningún sentido, pero mira lo que hace el proyecto que apoyas. Protegen, negocian, financian y dan poder a grupos armados que matan a seres humanos, que descuartizan, que violan mujeres y niñas, que reclutan niños de 7 u 8 años para usarlos como soldados o esclavos sexuales, gestores de paz que tienen en las manos sangre inocente y el Estado les paga y los cuida. Promueven la muerte de niños desde el vientre de su madre. Este gobierno ha ampliado el tema del aborto, lo ha hecho de forma gratuita, lo ha convertido en un derecho. Destruyen la vida del ser humano por nacer, creado a imagen y semejanza de Dios. Valoran más la vida de un gato que la vida de un niño inocente y de muchas personas que han sido asesinadas en aras de búsqueda de la verdad. Extorsión y violencia con fusil en mano. Hoy en día, en gran parte del país, esos mismos grupos armados que son gestores de paz
obligan a la gente a votar bajo amenaza, con fusil en la puerta, extorsionan, cobran vacunas, constriñen la libertad electoral. Eso es crueldad pura y el gobierno lo permite y lo justifica. Yo estoy seguro que si este constreñimiento se estuviera dando a favor del señor Abelardo de la Espriella, ya habrían invadido con ejército a esas zonas donde se está obligando a votar a las personas. Ya lo hubieran hecho, te lo aseguro. Coherencia cristiana. Dios puso al ser humano por encima de las criaturas. La Escritura dice: no valen 5 pajarillos 2 monedas. Sin embargo, Dios no se olvida nunca de ellos. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, ustedes valen mucho más que los pájaros. Lucas capítulo 12, versículos del 2 al 7. ¿Dónde está la doble moral? Te escandalizas por un animal, pero te da igual que asesinen niños y que la gente viva amenazada por criminales protegidos por el Estado. Jesús dijo: guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello completo. Mateo capítulo 23, versículo 24. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Acusación 3. Es paraco, traqueto, tiene vínculos con ilegales, es violento. Lo que vivimos hoy con Petro y bajo las propuestas de Cepeda. Alianza total y oficial con grupos armados ilegales. Lo que dicen de Abelardo son supuestos vínculos, rumores, sin nada probado ni condenado por el Estado. Pero lo que hace el gobierno de Petro y propone Cepeda es una alianza pública oficial y de Estado. Están aliados con las FARC, el ELN, disidencias, Clan del Golfo, narcotraficantes. Les dan zonas donde no entra la ley. Les dan armas, les dan dinero, les dan poder político, les dan cargos. El Estado se está convirtiendo en socio del crimen organizado. Y esto es algo que desde el exterior ya se ha venido mirando. Y no es que sea injerencia de un país extranjero en la autonomía de un país. Es que si yo veo que mi hijo tiene un mal amigo que lo está induciendo a la droga y yo no quiero que mi hijo se esté involucrando con esas personas, yo le corto la amistad. Así de sencillo. Yo tengo que proteger la integridad de mi hijo. Estados Unidos es uno de los principales países consumidores de droga, es verdad. Pero no habría droga para consumir si no hubieran quienes producen la droga, desplazando campesinos, etcétera, 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 y expropiando también a las personas, porque o votas por este señor o te vas y perdes tu tierra. Sigamos. Imputados y condenados en su propio bando. En el partido de Cepeda, en el gobierno Petro, hay personas investigadas, condenadas o vinculadas directamente al narcotráfico, al terrorismo y al delito. No es un rumor, es una realidad. Delinquen siendo gestores de paz. Esos mismos que están nombrando gestores de paz siguen delinquiendo, siguen cobrando impuestos, siguen matando, siguen reclutando, y el gobierno lo sabe, lo calla y lo defiende. La impunidad es total. Miren las denuncias del gobernador del Caquetá en diferentes medios en este momento. Coherencia cristiana. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué sociedad tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. ¿Dónde está la doble moral? Juzgas sospechosas contra uno, pero apoyas, votas y defiendes a quien tiene a los criminales sentados en la mesa principal del poder como socios oficiales del Estado. ¿Dónde está tu rechazo a lo ilegal? Acusación 4. Tiene triple nacionalidad,
juró lealtad a Estados Unidos, no es colombiano, va a entregar el país. Yo quiero hacer una pausa aquí porque en estos días me tomé el trabajo de investigar el tema de la hegemonía mundial, donde ciertos países están como sobre otros o liderando otros países, y la investigación que yo hacía me arrojaba resultados de que todos los países por A o por B están relacionados con otros gobiernos para impedir el abuso de otros gobiernos que se quieren dar de más poderosos, invadiendo a otros más pequeños o cometiendo excesos en su afán de crecer y de empoderarse del mundo. Tiene que haber alguien que le ponga freno a todas esas cosas, y si ese gobierno va a proteger los intereses de otros países, tiene que invertir en todo ese tipo de cosas que se van a dar. Por lo tanto, es normal que se capten recursos para ese país que de alguna manera está liderando cierta protección, aunque sabemos que es cierto que hay corrupción. Imagínense si hay corrupción habiendo institucionalidad, ¿qué tal que no la hubiera? Esto sería una anarquía incontrolable donde la ley del más poderoso sería quien se impone frente a los demás. Verbigracia, ejemplo, aquellos lugares donde están los grupos al margen de la ley armados obligando a la gente a votar por un candidato, donde hay constreñimiento. El Estado tiene las armas, pero no está poniéndole un fusil en la cabeza para que voten por el candidato X. O sea, sí me doy a entender que hay grupos al margen de la ley en todo el territorio nacional donde tienen mayor injerencia, están curiosamente todos organizados, obligando a la gente a votar por un solo candidato. ¿Quién es ese candidato? No es el señor Abelardo de la Espriella. Repito, si fuera al contrario, que esos grupos estuvieran obligando a votar por Abelardo de la Espriella, ya Petro habría invadido esos lugares con tropas. Sigamos. Lo que vivimos hoy con el gobierno Petro y lo que propone Cepeda, le está entregando soberanía a agendas extranjeras. La nacionalidad de Abelardo es legal, reconocida por la ley colombiana. Él ha jurado cumplir nuestra Constitución. Pero mira lo que hace este gobierno. Obedecen ciegamente a agendas internacionales foráneas, Agenda 2030, con la ideología de género, la agenda woke, leyes impuestas desde fuera que atacan nuestra fe, nuestra familia, nuestra cultura, destruyendo la familia, destruyendo al niño por nacer, nuestras costumbres, cambian nuestras leyes y nuestra educación para imponer lo que dictan otros países contrarios a Dios. ¿Es eso o no una hegemonía y una intervención extranjera? Lo es, solo que del otro lado. Entrega de territorios y recursos, entrega nuestro territorio, nuestra riqueza, nuestra selva y nuestra soberanía a grupos extranjeros y armados, quitándole el control al Estado colombiano. Nos hacen menos libres que nunca. Detrás de ese armamento de los grupos al margen de la ley vienen hegemonías del exterior con principios que son contrarios a la libertad y que por debajo de cuerda están entrenando a estas personas para que sigan cometiendo actos terroristas. Coherencia cristiana. La lealtad verdadera se mide por lo que defiendes, no en el papel. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. ¿Dónde está la doble moral? Te molesta un documento legal, pero te da igual que borren a Dios de tu país, que cambien tus valores, que saquen la religión de los colegios, de las escuelas y nos sometan a ideologías extranjeras que destruyen nuestra identidad y están enfocadas a reducir el crecimiento de la población mundial.
Acusación 5. No creo en él, es un criminal, no me representa como cristiano. Lo que vivimos hoy con Petro y propone Cepeda, ataque directo a nuestra fe y a Dios. Lo más grave, lo que ya analizamos antes, el proyecto de Cepeda y el gobierno Petro quieren controlar nuestras iglesias, vigilar lo que predicamos, aprobar leyes para regular nuestras enseñanzas, darle categoría oficial de religión al satanismo, a la brujería, a cultos de muerte y a prácticas demoníacas, igualándolas con nuestra fe cristiana. Eso es definitivamente un insulto y es un ataque directo al primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Destrucción de todos los principios bíblicos. Promueven el aborto, la ideología de género, la ruptura de la familia, la impunidad, la mentira, la corrupción, la violencia institucionalizada. Todo lo que Dios prohíbe, ellos lo promueven y lo imponen. Véanme bien, lo imponen. Presión armada para votar. Como ya les he contado, hoy los grupos armados protegidos por este gobierno entran a las veredas, a barrios con fusil en mano y obligan a la gente a votar por su candidato, Iván Cepeda, bajo amenaza de muerte, cobrar multas, daños a la familia o sencillamente los exilian de sus propias tierras expropiándolos. ¿Eso acaso no es robar la libertad y el libre albedrío que Dios nos ha dado? Coherencia cristiana. ¿Acaso la fuente hace brotar por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede una higuera producir aceitunas o vid? ¿Puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco una fuente puede producir agua salada y dulce a la vez. Santiago capítulo 3 versículos 11 al 12. ¿Dónde está la doble moral? Dices que Abelardo no te representa por supuestos errores personales, pero apoyas, votas y defiendes a quien sí te representa de forma pública y confirmada en todo lo que va contra los mandamientos de Dios. ¿Dónde está la doble moral? Vamos ahora sí a la coherencia cristiana, lo que Dios nos pide. Hermanos, como cristianos vamos a leer bien la Sagrada Escritura y a ser coherentes, porque Dios no es hipócrita y nosotros tampoco debemos serlo. No estamos eligiendo a un tipo santo. No. Abelardo de la Espriella no está siendo canonizado, no está siendo elevado a los altares, no está siendo presentado como un ejemplo de vida personal. Estamos eligiendo un proyecto de gobierno. Y aquí yo tengo que decir algo. Moralmente, según la fe y según todo lo que hemos visto y analizado, la gente tendría que sí o sí todos votar en blanco, todos, absolutamente todos. Pero eso no va a pasar porque la izquierda quiere tener el poder. Ellos estaban convencidos que iban a ganar en primera vuelta y por eso bajaron la guardia ante las encuestas amañadas. Entonces, como ellos no van a dejar de votar para darle el triunfo a su candidato, porque eso es lo que quieren, y el voto en blanco no funcionaría, nosotros tenemos que tomar partido. Y el partido que tenemos que tomar es hacia lo menos riesgoso, lo menos peligroso, que se acerque más al camino de la moral y de la coherencia con los principios del Evangelio. Repito, lo ideal sería que todos dijeran: no estamos de acuerdo con estos candidatos que nos están poniendo, queremos que el candidato salga propuesto por el pueblo. Eso no va a suceder, nos están poniendo entre la guillotina y la horca, ¿cuál de los dos es menos peor?
La guillotina te corta la cabeza inmediatamente, la horca al menos te permite patalear y tratar de soltarte el nudo que te tienen en el cuello. Entonces, en ese caso, se vota por la opción menos peor. Entonces, ningún ser humano es perfecto, mis queridos amigos. Hay corrupción en la izquierda y en la derecha, eso está comprobado. Entonces, tenemos errores, tenemos fallas, tenemos pecados. Si esperamos a que venga un ángel o un santo a la política, nos vamos a quedar sin votar. Y estamos dejando que otros elijan por nosotros, donde nos van a influenciar muy negativamente con esos proyectos y leyes que están proponiendo quienes definitivamente no van por el mejor camino. Entonces, repito, estamos eligiendo un proyecto, unas propuestas que de alguna manera algunos nos vemos representados, no en todo, pero por lo menos en los lineamientos que están de acuerdo a la fe y a las sanas costumbres. Repito, no todo. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero estamos acercándonos a lo menos peor. El proyecto de Abelardo puede tener errores personales, puede tener un pasado, puede tener cosas que no nos gusten, pero su propuesta defiende, como ya dije, la vida, la familia tal y como Dios la creó, la libertad de adorar a Dios sin controles, defiende que el criminal debe de ir a la cárcel, defiende que la justicia debe ser igual para todos, defiende que la autoridad proteja al inocente y no al victimario. Todo esto coincide con los mandamientos de Dios de una manera mucho más cercana que lo que está proponiendo el gobierno Petro y el señor Cepeda. El proyecto Cepeda y Petro, diga lo que diga, con palabras no se le puede creer porque proponen mentiras y no cumplen muchas cosas. Ejemplo, firmaron sobre tablas de mármol que no iban a ser constituyente y empezaron a promover constituyente. Se comprometieron con gente de otros lugares que iban a llevar agua, que iban a construir universidades. No construyó ninguna, el agua nunca llegó. Entonces, están promoviendo leyes que están contra la vida, que destruyen la familia, que quieren controlar nuestras iglesias y al mismo tiempo y poner al mismo nivel a Dios y al satanismo y obligar a votar con armas. Roban lo público y cambian nuestros valores por ideologías que Dios rechaza. Todo esto está totalmente en contra de la ley de Dios. La misma medida para todos. Jesús dijo, con la vara que midas serás medido. Mateo capítulo 7 versículo 2. Si vas a decir que no estás votando por Abelardo de la Espriella, porque es un delincuente, mata animales, porque tiene vínculos con grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera, entonces por principio y con mucha más razón no puedes votar por Cepeda, porque lo que hay ahí no son solamente acusaciones, son hechos graves, confirmados y públicos que ofenden mucho más a Dios y dañan todavía muchísimo más al país. El bien común y la responsabilidad. Como cristianos tenemos el deber de elegir el mal menor. Oigan que lo estoy diciendo reiterativamente, elegir el mal menor o el que más se acerque a la verdad. No es lo mismo equivocarse en lo personal que imponer leyes que obligan a todo un país a pecar, a matar y ofender a Dios y entregar el poder en manos de criminales. Sobre el tema de la conversión y el cambio de vida. Aquí quiero hacer una reflexión muy profunda, porque he escuchado otro argumento muy fuerte entre quienes se dicen creyentes. Es que Abelardo es recién convertido, no creemos en su cambio, su conversión es reciente, no sabemos si es verdad. Muy bien, eso lo respeto. Pero yo te pregunto, con Biblia en mano, ¿acaso no existe Dios
para cambiar vidas. ¿Acaso la conversión no es la esencia de nuestra fe? Vamos a comparar con la realidad de los otros y verás la doble moral más grande de todas. Abelardo de la Espriella dicen que tuvo un pasado oscuro, que se equivocó, que tuvo graves errores y que ahora que cambió, que cree en Dios, que defiende valores cristianos, dicen, no le creo, es muy nuevo, no confío en él. Pero, queridos amigos, Gustavo Petro fue guerrillero del M-19, tomó las armas, combatió contra el Estado, participó en acciones armadas, en una organización que ha cometido miles de crímenes, muertes, secuestros y daño a todo un país. Su pasado es real, confirmado, público y sangriento. ¿Y hoy cuál es su cambio? Ninguno. El árbol se conoce por su fruto, porque hoy gobierna aliado con esa guerrilla que supuestamente dejó, les da poder, les da cargos, les da dinero y sigue impulsando todo lo que siempre creyó con sus ideologías contrarias a Dios, la destrucción de la familia, la muerte, el control de la fe. Él no cambió, sigue siendo el mismo, pero ahora desde el poder. Cambió su discurso para llegar al poder, engañó a muchísima gente. Iván Cepeda toda su vida ha sido simpatizante, defensor y aliado de causas guerrilleras. Nunca ha ocultado sus ideas, siempre ha defendido a los grupos armados y algunos grupos armados han honrado el legado de su familia. Siempre ha estado del lado de quienes usan la violencia y el crimen. Nunca tuvo un cambio, nunca tuvo una conversión, nunca ha dicho me equivoqué, esto está mal. Al contrario, hoy profundiza y se ratifica cada vez más en lo que siempre ha sido. Respuesta cristiana y bíblica. Hermanos, ¿cómo es posible que a Abelardo le exijas una conversión perfecta, inmediata, sin dudas, y de él lo descartas, pero a Petro y a Cepeda, quienes tienen pasados también reales y terribles, y además nunca han cambiado, que siguen en las mismas líneas y lo aplican ahora desde el poder, los apoyas, los votas y justificas? ¿Acaso no estamos leyendo en la Biblia que Dios recibe al pecador, a quien se equivocó, al que tuvo pasado y lo transforma? Zaqueo era un ladrón, cobrador de impuestos, odiado por todos, se encontró con Jesús, cambió su vida, devolvió lo robado y dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le dijiste, no te creo, muy reciente. Pablo de Tarso perseguía a los cristianos, aprobaba sus muertes, era violento, enemigo de la fe. Tuvo un encuentro con Dios, se convirtió y llegó a ser el apóstol más grande. Le dijiste, no le creo, su cambio es muy nuevo. El ladrón en la cruz estaba condenado por los errores que había cometido, era un delincuente. En sus últimas horas reconoció su error, se volvió a Dios y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y tú qué dices? No le creo, es muy reciente. La conversión es el corazón del Evangelio. Si tú dices que crees en Dios, tienes que creer que Dios puede cambiar a cualquiera, sin importar su pasado. Puede cambiar incluso a Iván Cepeda, puede cambiar incluso a Petro, pero son frutos que hasta ahora no han dado porque siguen en sus mismas ideologías. Pero más allá de si crees o no en un cambio personal, mira lo que están defendiendo ahora, mira lo que están haciendo ahora. Petro y Cepeda, con su pasado real y sin cambio, hoy defienden lo que es contrario al deseo de Dios: muerte, aborto, control de la fe, poder para criminales, igualación de Dios con el mal. ¿Cuál es la lógica cristiana en apoyar a alguien que nunca ha cambiado y que hace el mal y rechaza a quien sea, resiente y defiende la verdad? Eso no es fe.
ni es juicio espiritual. Eso es doble moral e hipocresía pura. Conclusión final. Lo que llaman doble moral no es lo que dicen de Abelardo. La doble moral es lo que hacen al juzgar con una regla al uno y con otra regla mucho más suave al otro. Si eres cristiano, católico o evangélico o creyente, mira la verdad desde los ojos de la fe y desde la coherencia. Abelardo pudo haber tenido un pasado, puede ser reciente, entre comillas, su fe, puede tener errores, pero su proyecto defiende lo que Dios manda. Cepeda y Petro, en su pasado sangriento, nunca cambiaron, siguen en lo mismo y lo aplican con poder. Y su proyecto va en destrucción de lo que Dios ha creado. Por tanto, según los principios del Evangelio, la enseñanza de la Iglesia, la coherencia y la misma doctrina de la conversión que profesamos, la opción que se alinea con la fe es Abelardo de la Espriella. Y recuerda, no es un voto por una persona perfecta ni por un santo, es un voto por defender a Dios, defender la vida, defender la familia, la libertad frente a un proyecto que quiere acabar con todo eso y que representa a quienes nunca se arrepintieron, nunca cambiaron y hoy quieren imponer su mal a todo el país. Queridos amigos, yo definitivamente estoy hasta el copete de estar repitiendo lo mismo. Estamos proponiendo a un candidato, estamos proponiendo unas ideas y a nadie le estamos poniendo fusil en la cabeza, obligándolo a votar. Les estamos diciendo, está el proyecto A, está el proyecto B, está Iván Cepeda, está Abelardo de la Espriella. Les estamos dando elementos y argumentos de peso, bíblicos, coherentes, para que ustedes examinen y no traguen lo que se está diciendo en redes sociales, etcétera, etcétera. Y les estamos dejando a ustedes la libre decisión. No les estamos poniendo un arma en la cabeza, no los estamos obligando. Les estamos diciendo, apliquen lógica, apliquen Biblia, apliquen principios, valores, examinen lo que se especula frente a la realidad de lo que se ha vivido en todas estas historias que están siendo puestas sobre la mesa. Queridos hermanos, esta es la última semana de campaña electoral, o más bien es la última semana que tenemos para leer propuestas, para escuchar propuestas. Ustedes lean, ustedes escuchen y miren que se los estamos diciendo, a pesar de que les estábamos proponiendo a Abelardo de la Espriella, no porque sea bueno, no porque sea perfecto, no porque sea santo, les estamos proponiendo. Hay dos proyectos sobre la mesa, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda. Ustedes son quienes en la intimidad de la urna eligen qué gobierno quieren para Colombia. Que Dios y el Espíritu Santo los ilumine, mas no que los amigos de la violencia les pongan un arma en la cabeza y los obliguen. No es eso lo que estamos diciendo. Y la gran incoherencia de este país, hablar de democracia y respaldar un proyecto que es contrario a Dios y que está siendo promovido por los actores de violencia al margen de la ley en varias regiones del país. Y aunque digan que fulano o sutano es guerrillero o paraco, todos esos actores armados coinciden en doblegar la voluntad de la gente para que voten por Iván Cepeda. ¡Qué gran diferencia! Queridos amigos, gracias por su atención. Bendiciones.